Pues sí, una semana más recibimos aquí en nuestros estudios, en La Bañeza y Astorga, en La Onda, a nuestra psicóloga Ruth Fernández Matías. Ruth, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma, buenos días. Bueno, parece que la gente se empieza a animar a esto de hacerte consultas, Sí. que cuesta, ¿verdad? Cuesta un poquito esto de, bueno, la gente siempre tiene un poquito de miedo, ¿verdad? A contar sus problemas y, bueno, en un sitio pequeño como este, ¿verdad? Lo hemos comentado Claro. muchas veces, a que te identifiquen y la gente conozca un poquito tus intimidades, pero parece ser que la gente se empieza a animar. Si hace unas semanas teníamos una consulta, hoy tenemos otra. Nos escribe Mercedes y nos dice Ruth, nos hace la siguiente, mejor dicho, la siguiente consulta. Nos dice: hola, me gustaría saber por qué pienso cosas malas constantemente. Me preocupa demasiado, pues últimamente no salgo, no me apetece hacer nada y todo me da igual. ¿Cómo me puedes ayudar? Gracias. Ruth, ¿qué le puedes decir a esta oyente? Muchas gracias, Mercedes, por haberte atrevido a escribir. Y bueno, lo que cuenta, por lo que cuenta Mercedes, claro, es algo complicado, ¿no? A grosso modo, pero bueno, por lo que nos transmite, cuando dice que no le apetece hacer nada y que todo le da igual, posiblemente quizás tenga un principio, un cuadro depresivo. Habría que evaluar y valorar, ¿no? Pero bueno, puede darnos pie quizás a poder hablar un poco sobre cómo influyen esos pensamientos que hablábamos, pues porque bueno, he captado que ella ha puesto claro, dice que pone que piensa cosas malas constantemente. Claro, eso es. Entonces, bueno, pues puede darnos pie y a ver si le puede ayudar un poco a Mercedes a trabajar sobre un poco el ver, el valorar y el observar sus pensamientos, cómo afectan en sus emociones, ¿no? Porque si realmente dice pienso cosas malas, habría que valorar y yo la animo a que venga a nuestro centro, bueno, pues porque quizás pues habría que hacer una evaluación y valorar a ver qué tipo de pensamientos pueda tener o en qué puede derivar ese trastorno en un cuadro depresivo o a ver, pero bueno, para empezar, creo que es importante que Mercedes y nuestros oyentes conozcan la importancia que tiene nuestro pensamiento sobre nuestras emociones, que siempre, bueno, ya lo hemos hablado ya. Sí, al principio, ¿no? Pero bueno, por si alguien se incorpora ahora, principio básico es todo pensamiento genera una emoción, ¿vale? Entonces, dependiendo las situaciones que tengamos en nuestro día a día, porque podemos tener situaciones, acordaros de lo que decía, de lo que está bajo nuestro control o fuera de nuestro control. Entonces, habrá situaciones que nos vengan dadas, nos vengan impuestas fuera de nuestro propio control, que según cómo interpretemos esa situación, generaremos un tipo de pensamientos y a la vez eso tendremos un tipo de emociones, pues o bien positivas, neutras o negativas. Entonces yo creo que quizás, o por el caso que nos cuenta nuestra oyente Mercedes, pues tenga una situación que a lo mejor la pueda estar desbordando y ella pueda estar interpretando esa situación de una manera una amenaza, ¿no? Amenazante, como cuando hablé pues de lo que supone cuando ese estímulo, esa situación amenazante, pues nos provoca ansiedad, nos provoca estrés. Entonces, quizás, pues, bueno, vamos a conocer un poquito cómo afectan esos pensamientos en nuestras emociones. Entonces, ese tipo de pensamientos que a todos nos ha podido pasar alguna vez en la vida, ese tipo de pensamientos, vamos a llamarlos negativos, pero negativos ¿por qué? Porque son distorsionados, se van distorsionando, no corresponden a ninguna realidad lógica. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque los pensamientos se están clasificados ya, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el centro, yo animo a la gente, pues incluso no hay por qué estar mal para ir al psicólogo, sino decir, oye, yo quiero mejorar como persona, quiero enriquecerme, quiero saber cómo pienso, qué tipo de pensamientos tengo para poder mejorarlos en mi día a día. Entonces, nosotros en la consulta hacemos un análisis, una evaluación de esos pensamientos distorsionados, de esas creencias que desde pequeñitos nos han ido inculcando y sabemos qué tipo de pensamiento pues tiendes más, ¿no? ¿Cuál es tu tendencia? Pues porque o bien te han educado por esa sobreprotección que decíamos de ten cuidado, pues esa visión catastrófica, ¿no? De que puedas tener sobre las cosas, o bien con esa baja autoestima de que estás todo el día etiquetándote de soy tonto, soy un inútil, o bueno, quiero decir que al final una evaluación exhaustiva de esos pensamientos puede llevarte a que tengas una calidad mejor de vida. Entonces, bueno, yo animo a la gente que venga por el centro y evalúe y bueno, le podemos dar unas pautas y unas estrategias para poder mejorar. Entonces, hay diferentes tipos de pensamientos, a lo que vamos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos es cómo interpretamos esas situaciones. Entonces, vamos a hablar de los
bueno, pues yo creo que 5, lo que nos dé tiempo, Uh-huh. de los más básicos y de los que más la gente puede tener. Yo los voy a llamar de otra manera, más del día a día, no los voy a llamar de una manera técnica para que todos nos entendamos. Yo, por ejemplo, hay uno que le llamo la bolita de cristal negra. La bolita de cristal significa que todos a veces tenemos una tendencia a anticipar ese futuro, esa visión catastrófica, ¿no? Entonces, imaginaros una bolita de cristal negra donde está todo lo que anticipas es negativo. Todo lo que ves es negativo. Entonces, son esas personas que, y si voy a la calle y pasa algo, y si el niño va al parque y se cae, y si en este me equivoco, y si me sale los easy, o a ver si me sale esto. Entonces, que siempre ven el lado malo, el lado negativo, ¿no? De las cosas. Y viven en el futuro, Ajá. porque se puede ver el lado malo en el aquí y ahora, porque puedes tener una situación mala y la estás interpretando como mala, pero es que encima viven anticipándose al futuro, Uh-huh. algo que no existe. Por eso realmente es un pensamiento distorsionado. Entonces, ¿qué remedio? Vamos a explicar ese pensamiento, que vamos a llamarle, pues yo qué sé, la bolita de cristal, para que todos nos acordemos, pero vamos a trabajar sobre el remedio, es decir, ¿qué evidencias tengo de que vaya a suceder eso? ¿Qué porcentaje de probabilidad que pueda existir? Pues a lo mejor un 50%, pero ¿por qué te vas a ese 50% negativo malo? Busca ese pensamiento alternativo 50%, pues o positivo o neutro, es decir, no te basas en nada de que vaya a suceder. ¿Realmente el futuro se puede predecir en ese sentido? No. Entonces, ahí es donde hay que parar y poner en marcha esas estrategias. Hay un montón de gente, Paloma, que peca en este pensamiento. Sí. Y casi todos habitual, a lo largo de la vida. Muy habitual. Pues, muy habitual, muy habitual. Entonces, el problema de estos pensamientos distorsionados es que se disparan solos. No hacemos por pensarlo. En nuestra mente vienen de repente, porque piensa que ya viene desde nuestra infancia, ¿no? Entonces hemos aprendido a que ese pensamiento... A pensar así, ¿no? Eso es. Entonces, el problema de estos pensamientos es que es lo que siempre digo, nuestra cabeza no sabe si es real o falso, pero genera emociones. Y las emociones las sientes en el presente. Entonces, si tú piensas algo en el futuro y encima negativo, generas esa emoción en el presente de ansiedad. Es decir, si te anticipas ese futuro, ¿qué generas? Ansiedad, nervios, la incertidumbre, ¿no? Bueno, el no saber qué va a pasar. Ese punto 1 de intentar ver el lado positivo o neutro, es verdad, ¿no? No ver siempre que puede pasar algo malo, esa visión catastrofista, ¿no? Eso de que cada vez que vayamos a hacer algo tenga que tener consecuencias negativas, ¿no? Eso es. Y luego hay otro tipo de pensamiento que va muy relacionado con la bolita de cristal, que yo le llamo el filtro negativo. Imagínate un embudo que cae a una taza. En ese embudo hay tanto cosas positivas como negativas, pero tú solo filtras por ese embudo lo negativo. Cae a la taza eso negativo, ¿no? Entonces, yo siempre en la consulta digo, imagínate ese embudo que cae a esa taza. Te han pasado cosas, pero solo me estás filtrando lo negativo. ¿Cuántas veces oímos en las conversaciones, ¿no? Cuando estás hablando, ¿y qué tal te ha ido el fin de semana? Bueno, pues marchamos hasta Asturias, fíjate, pues empezó a llover y encima se nos quemó la parrilla y... Bueno, solo lo malo, lo negativo, ¿no? No me estás contando que has estado en familia, que os habéis juntado, que has disfrutado de un día en la playa, o sea, filtran solo lo negativo. Y de esto también hay muchísima gente que en esas conversaciones del día a día... Lo hemos hablado, ¿no? ¿Verdad? Lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, que solamente hablamos de las cosas malas, de las cosas negativas es lo único que destacamos, ¿verdad? Habitualmente. Claro, entonces fíjate cómo todas las situaciones que nos pasan, cómo lo vamos interpretando. Pasan las situaciones y al final o haces la bolita de cristal, como digo yo, o el filtro negativo, o filtras lo negativo. Entonces, ¿qué emociones estás generando constantemente? Negativas. Negativas, tristeza, ansiedad, incertidumbre. Por lo tanto, remedio que se puede hacer cuando hablemos con esas personas que filtran negativo, busca el pensamiento positivo. Intenta sacar también que ha habido algo positivo. Claro. Y propongo, mira, que se me ocurre que hagan un ejercicio los oyentes, que
que cojan a 3 personas que conozcan y a otras que consideren como fuertes mentalmente, ¿vale? Y a otras 3 personas pues de su familia o amigos que consideren como más débiles mentalmente y les pongan en la misma situación. Se inventen, por ejemplo, una historia que un amigo suyo pues se ha quedado en el paro, imagínate fulanito con sus 2 hijos que se ha quedado en el paro, que se lo cuenten a esas 6 personas, acordaros, 3 con una mentalidad más positiva, más fuerte y otras 3 con mentalidad más débil, más pesimista. Vamos a observar, y sí invito a que hagáis ese experimento, que los que tienen esa mente más fuerte, que tienen ese autodiálogo interno más neutro, por así decirlo, te están diciendo, oye, ¿y cuánto tiempo tiene de paro? ¿Y su mujer trabaja? Es decir, te está dando soluciones, te va a aportar soluciones. Sin embargo, cuando tú se lo cuentas a alguien que tiene esa mentalidad más débil, vaya faena, pobre, ¿y qué va a ser de él? Pues fíjate los hijos. Es decir, la conversación ya va hacia un lado o hacia otro. Y ahí podemos observar cómo va el autodiálogo interno de cada persona. Esas personas con esa mentalidad fuerte, y de verdad invito a hacer el experimento porque es que funciona y lo ves claramente en la gente. Cuando tú dices, expones el caso de esa persona, el de esa mentalidad tan fuerte, ese autodiálogo neutro, siempre te va a buscar alguna solución. No va a filtrar solo lo negativo, sino que filtra algo positivo para agarrarse a ello y salir adelante. Sin embargo, el que tiene esa mentalidad, ese autodiálogo interno tan negativo, filtra solo lo negativo y encima hace esa bolita de cristal negativa, anticipándose al futuro ya que ve a los niños ya durmiendo en el coche. Es decir, ese es el día a día. Y socialmente, cada día que hablas con amigos, con familiares, en el colegio, con los profesores, constantemente clasificarás a esas personas. Sí, yo creo que todos tenemos amigos conocidos, ¿no? Que efectivamente les cuentas un mismo problema y unos te dan un enfoque positivo, optimista, de esperanza, de solución, lo que tú dices, y otros es verdad que enseguida es un mensaje pesimista, de que lo ven todo negro, de que esto no tiene salida. Exacto. Es cierto, ¿eh? Entonces, qué importante. Invito que hagáis el experimento una vez sabiendo esto, de decir, pues a ver quién filtra, hace ese embudo con lo negativo y quién hace esa bolita de cristal, porque es increíble y pues conoces más a la persona que tienes enfrente de cómo va a resolver. Luego, Ruth, tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo hoy. Seguimos la semana que viene, si te parece, porque es un tema que da para mucho a raíz de esta consulta que nos hace esta oyente, Mercedes, a la que agradecemos muchísimo que se ponga en contacto con nosotros, porque bueno, no sé si es una consulta habitual, esto de que, por lo que nos estás contando, algo muy frecuente. Entonces, bueno, esperemos que le hayas servido de ayuda, de orientación al menos. Es verdad que, como dices, si al final, bueno, pues esto desemboca en que puede tener un cuadro depresivo, debería ponerse en contacto con profesionales, con un especialista que le pueda ayudar. Pero es un tema importante, nos estamos quedando sin tiempo, así que si te parece, Ruth, la semana que viene continuamos con todos esos puntos. Perfecto. Que yo creo que es algo que a todos nos va a venir muy bien, porque lo que tú dices, todos en algún momento de nuestra vida vemos el vaso medio vacío, ¿verdad? El lado negativo, el lado menos optimista de las cosas, y yo creo que es importante tener en cuenta estos pequeños consejos que nos das para intentar ver las cosas un poquito más claras y bueno, pues claro que de todo se puede sacar un lado positivo, ¿verdad? Hasta de las desgracias se puede sacar algo positivo, hay que ¿verdad? Por lo menos. Bueno, Ruth, pues te esperamos entonces la semana que viene y continuamos hablando de este asunto, ¿de acuerdo? Gracias, Paloma. Gracias, Ruth.